Qué bueno es estar en la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar nuestra serie de estudio en Hechos. Esta vez nos toca el capítulo 11, así que vamos allí, Hechos capítulo 11. Y mientras se dirigen a ese versículo, a ese capítulo, recordemos que la semana pasada se estuvo tratando sobre el capítulo 10 de Hechos. Y pudimos ver que entre otras cuestiones que se disputaban, vimos que en el capítulo 10 vemos la conversión de Cornelio, un centurión romano, y vimos lo que sucedía con él, y vimos también cómo Dios utiliza a Pedro, que estando en otro lugar, habla y más bien utiliza a Pedro para ir a predicarle a Cornelio y los que se encontraban en su casa. Nosotros pudimos ver entonces cómo Dios va orquestando esas dos partes, tanto por parte de Cornelio como por parte de Pedro. Y vimos cómo al final estas dos partes se encuentran, y eso nos deja ver cómo Dios actúa en medio de sus siervos y en pro de nosotros, para nuestra gracia. Más adelante vamos a ver todo eso, pero lo que sí es cierto y pudimos ver la semana pasada es esos sucesos que sucedieron con Cornelio y su casa en Cesarea. Pero esa primera parte que narra el capítulo 10 no se queda ahí, sino que hoy en el capítulo 11 continúa, vamos a llamarle la segunda parte, porque luego de este suceso, de lo que pasa con Cornelio, Pedro tiene que dar una explicación a los hermanos que se encuentran en Judea. Y de eso se trata lo que vamos a ver en esta noche, en el capítulo 11 de Hechos, desde verso 1 hasta el verso 18. Así que vamos a orar al Señor para que Él sea glorificado en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí todos reunidos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, ilumina nuestras mentes y permite, Dios, que podamos llevarnos algo, Señor, a nuestros hogares, algo que tú quieras comunicar a cada uno de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, y cuida de nosotros y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces el capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recordemos que en el capítulo 10, ya al final, Pedro, luego de predicar a la casa de Cornelio, se queda allí, se queda unos días más, y él sigue ministrando allá en Cesarea, según apunta el capítulo 10, verso 48. Y algo que me llama la atención es la distancia que existe entre Cesarea y Jerusalén, porque dice el texto que oyeron los apóstoles y los hermanos, es decir, ellos pudieron recibir la noticia de lo que había pasado en Cesarea, pero Pedro aún no había llegado a Judea, es decir, que la noticia viajó primero que Pedro. Y yo quisiera presentar un mapa para ver, más o menos, nosotros pudiéramos entender a qué distancia estaban estas dos ciudades, donde se encontraba Pedro y donde se encontraban los hermanos de Judea. Bien, parece que se movió un poco la imagen, pero no hay problema. Aquí está Cesarea, donde se encontraba Pedro, y aquí es Jerusalén. Y en ese espacio hay una distancia de 120 kilómetros.
Y nosotros quizás pudiéramos decir que 120 kilómetros hoy en día no es una gran distancia, quizás. 120 kilómetros es más o menos de San Pedro a más para allá de Santo Domingo, San Cristóbal, por ejemplo. Entonces, quizás hoy en día 120 kilómetros por la facilidad de transporte que tenemos, no lo consideramos tan lejos, pero 120 kilómetros de la época realmente sí era considerable, porque en ese tiempo no había esa facilidad de transporte, sino que nosotros sabemos cuáles eran los medios de transporte, que eran los camellos, eran esos animales de transportar. Entonces dice la palabra que los apóstoles y los hermanos que se encontraban en Jerusalén escucharon acerca de las cosas que Pedro había hecho. ¿Y qué cosas? Nosotros sabemos que Pedro estaba predicando a ¿quién? A Cornelio y su casa, pero ellos eran gentiles. Y había un tema allí con los judíos y los gentiles que más adelante vamos a ver. Pero lo cierto es que cuando llega primero el mensaje que el emisario, esto siempre se presta para malos entendidos, se presta para críticas, se presta para murmuración, y efectivamente esto fue lo que sucedió con los hermanos en Jerusalén. Ellos, dice el verso 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ahí está. Había una crítica, había una protesta frente a Pedro, porque ellos habían escuchado que Pedro había compartido con los gentiles, con los incircuncisos. Y esto era algo muy grande para los judíos. Y era una ruptura de sus costumbres, de la ley, una violación. Y ellos, algo que sería bueno destacar es que estos hermanos que le están, vamos a decir, peleando o están protestándole a Pedro, estos hermanos ya conocen del Señor. Estos hermanos profesan la fe en Jesús. Y nosotros pudiéramos ver a simple vista, pero ¿por qué ellos hacen esta acepción de personas? Y es que, hermanos, nosotros debemos saber un poco más de qué significaba la circuncisión para los judíos, para el judío, para nosotros poder entender bien la razón por la que esto que sucedió con Cornelio impactó a los hermanos en Judea. Y también por qué esto significa un problema para ellos, y es una razón para que los mismos creyentes que han profesado fe en Jesucristo actúen de esta forma con Pedro, haciendo acepción de personas. Entonces, será bueno primero, para tener un lente más, para dar aumento a lo que podemos ver, ¿qué es la circuncisión para el judío? ¿Qué significa esto para los judíos? Porque esta es la razón por la que ellos disputan contra Pedro, de que él se junta con los gentiles, él siendo judío. Y es que nosotros sabemos que Dios escogió este acto de la circuncisión como señal de su pacto con Abraham y su descendencia. Es lo primero. Y la circuncisión en el Antiguo Testamento no era un rito de pubertad como hacían las naciones paganas, sino que se circuncidaban a los bebés de 8 días para que estos pudieran ser parte de la promesa que Dios había hecho y ser parte de los beneficios que Dios había establecido. La circuncisión implicaba también obediencia a Dios. La circuncisión no solo para los adultos, sino también para los niños o para sus hijos, era una señal
de una relación con Dios, de una relación especial, íntima y santa con Dios. La circuncisión confería derechos, también obligaciones en la sociedad judía. Y como señal del pacto, la circuncisión era el requisito digno para participar de la Pascua. La persona que no era circuncidado no podía participar dignamente de la Pascua y los requisitos. En fin, de la Pascua y los sacrificios, perdón. En fin, la circuncisión básicamente es fundamental. Es parte de la identidad del judío en su sociedad. Entonces, quizás con estas cosas pudiéramos entender qué tan importante era esto para ellos. Era algo bien sagrado, algo bien santo, algo muy de ellos. Y al ver esta acción de Pedro, de estar junto con estas personas, eso era algo sumamente indignante para ellos. Era un insulto a toda su costumbre, a toda su cultura, a toda su identidad como sociedad. Y era algo obvio. Cuando ellos escuchan esto, es obvio para ellos, porque ellos dirán, Pedro sabe esto muy claro, de que este tipo de infracción no se cometen. Pero ¿qué pasa? Todo esto, ellos solamente tienen el mensaje, pero no tienen al emisario. Es decir, ellos llegaron a escuchar los sucesos, la noticia, pero no con Pedro. Pedro aún no está allí. El verso 1 lo dice: oyeron los apóstoles y los hermanos, pero no oyeron por parte de Pedro. Entonces, algo también que nos deja ver pinceladas de la importancia de la circuncisión, nosotros lo podemos ver entre los versículos del capítulo 10. Por ejemplo, en el verso 45, cuando Pedro estaba predicando, hablo del capítulo 10, cuando Pedro estaba predicando, cuando llega a la casa en Cesarea de Cornelio, donde estaban allí su gente, la gente de Cornelio, Pedro dice algo que no se puede pasar por alto. Bien. Dice el capítulo 10 de Hechos, verso no, estamos en el 45. Bien, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron ¿qué? Atónitos. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión se asombraron. Fue una acción de asombro al ellos ver que los gentiles también Dios le extiende su gracia. Y ellos no se sorprendían por el hecho de que el Espíritu descendió y por esa obra sobrenatural, porque ellos ya habían experimentado esto. Recuérdense que ya había pasado el Pentecostés, ya también le habían predicado a los de Samaria. Ellos habían visto esto. Entonces, esta no fue la causa de su sorpresa, de su asombro, como dice el texto, que ellos quedaron atónitos. La sorpresa y el asombro de ellos era de que a los gentiles también les sucedieran estas cosas. De que a los gentiles, a los que no son judíos, a los que son incircuncisos, también les llega el Espíritu Santo. Y dice el texto
que ellos quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y estas son pinceladas de la devoción a la circuncisión que nosotros podemos ver aquí. Y eso, cuando leo esto, me acuerdo de Jonás. Me acuerdo de lo que sucedió con Jonás y Dios. Cuando Dios le encomienda a Jonás que vaya a Nínive y Jonás hace todo lo contrario. Entonces, cuando ya por fin Jonás obedece al Señor, luego de que Jonás ve los resultados de que el pueblo se está arrepintiendo, de que Nínive se está arrepintiendo, la actitud de Jonás, ¿cuál es? Jonás se molesta porque Dios tuvo misericordia de un pueblo. En el capítulo 4, verso 2, si alguien pudiera leer eso que sucedió en aquel momento. Jonás capítulo 4, versículo 2. Oigan esto, la incomodidad de Jonás venía a raíz de que Dios tuvo misericordia de un pueblo, porque Jonás lo que quería era castigo para ese pueblo. Pero, no sé si ustedes pueden enlazar los hechos, hay cosas distintas, pero el celo, la acepción de persona es la misma y sucede en ambos lados. O sea, nosotros podemos ver cómo los judíos tienen esa devoción tan grande a la circuncisión, al acto sagrado, que llegan a este punto. Los que andaban con Pedro, bueno, el mismo Pedro, cuando llega ante Cornelio, le deja también bien claro que lo que él está haciendo, esto que se está dando, de él ir y entrar a su casa y sentarse a su mesa y estar con ellos, esto no es bien visto. El verso 28 del capítulo 10, lo que Pablo inicia diciendo es: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Él le está explicando que esto que está sucediendo, fíjense cómo él lo describe, abominable, es un acto abominable de que un varón judío se acercara a un extranjero, léase a un gentil, con el simple hecho de acercarse. Es decir, hermanos, que es evidente que todavía existe una gran pared de concreto llamada la circuncisión, que quiere, o su intención es dividir la iglesia universal de Dios. Y esto sucedía en aquel tiempo porque había muchas cosas que todavía los mismos apóstoles y los discípulos, los que predicaban de Jesús, los cristianos, no entendían. Había muchas enseñanzas por venir, había muchas cosas que ellos no entendían, y esto era una de ellas. Y esto fue algo que la gracia de Dios, nosotros la pudimos ver desde el capítulo 10, cómo fue orquestando todo, desde la visión con Pedro, desde ese éxtasis hasta terminar en el capítulo 10 todos los sucesos con Cornelio. Nosotros podemos ver la gracia del Señor, cómo va procesando, cómo se va formando, para que hoy en día cada uno de nosotros podamos también conocer de su evangelio. Porque si nosotros sabemos que el Señor es soberano, omnipotente, y Él puede hacer como Él quiere, pero viéndolo con nuestros ojos
finitos, humanos, si estos hermanos que fueron los primeros en ser escogidos para propagar el evangelio, para predicar el evangelio, no le predicaban a los gentiles, probablemente hoy nosotros no conociéramos del evangelio, si no es por el poder de Dios, por su gracia y por su plan. Pero viéndolo desde un plano humano, si Dios no interviene, entonces el evangelio no le llegaría a los gentiles, porque había mucha oposición a la predicación a los gentiles. Y muchas veces nosotros también nos vemos en los zapatos de los defensores de la circuncisión, haciendo acepción de personas. Y quizás nuestra situación no sea la de la circuncisión, pero pudiera ser otra cosa. Pudiera ser lugares, pudieran ser servicios, favores, otorgando privilegios. Pudiéramos tener acepción de personas de muchas formas. Hay muchas formas en las que nosotros pudiéramos cometer este pecado. Porque esto es considerado también como injusticia. Y nosotros debemos cuidarnos de eso y saber identificarlas. Nosotros tenemos ejemplo en toda la palabra de Dios, específicamente en los evangelios, de que nuestro Dios no hizo acepción de personas. Si nosotros buscáramos una razón ¿por qué yo no debo por qué no debo tener cierta clasificación con las personas? Bueno, la primera razón es porque mi Dios, al Dios que yo le sirvo, a quien Él dice que yo debo de obedecerle y seguir sus pasos, no cometía acepción de personas. Y Él fue ejemplo en su humanidad. Él no hizo acepción de personas. Y esto a Jesús también le costó críticas. Cuando Él estaba en esos lugares que Él compartía y enseñaba a personas que los judíos consideraban como impuros, ellos se encargaban de criticarle. Y eso también puede que nos suceda a nosotros. Nosotros vamos a pagar ese costo. Puede hacer que personas con las que son amigos nuestros, hemos crecido, somos parte de un mismo círculo, no van a ver con buenos ojos que usted se junte con a cualquier tipo o algún tipo de personas. Y va a recibir críticas, quizá va a rechazar, va a tener rechazo de otras personas, porque no está clasificando las personas, las amistades, y no está haciendo la acepción de persona que debería. Y nosotros debemos cuidarnos de estas cosas, porque nuestro Dios no fue un Dios que hizo acepción de personas. Y sería bueno ver algo sobre este término, y es la raíz griega de este término, de esta expresión. Y tiene como base dos palabras en el griego. Una es recibir y la otra es rostro. Y con el sentido literal sería recibir a alguien según el rostro. Es decir, por lo que aparenta. Y muchos dicen que los bancos son el sitio por excelencia de la acepción de personas, porque cuando usted va al banco, según su apariencia es que lo atienden. Yo todavía no he experimentado eso, o no sé si es que no me he dado cuenta, pero según su cuenta bancaria, según su aspecto, según el saco que usted se ponga, usted será don, señor o fulano. Entonces, cuidémonos de las personas que también quieren practicar esto. El verso 4 dice: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y Pedro tiene que dar una explicación. Pedro tiene que dar una explicación
de lo que había sucedido. Y este es el momento ya de poner las cosas claras y los puntos claros. Y nosotros más adelante vamos a ver por qué razón es mejor nosotros no actuar a partir de lo que hemos escuchado, sino nosotros poder actuar, pero a partir de nosotros escuchar el mensaje, pero también escuchar al emisor, para poder escuchar el contexto, para poder escuchar los detalles y saber hacer un justo juicio. Y no cometer pecado, no cometer el pecado de la murmuración o la crítica injustamente o como hicieron aquí estos hermanos en Judea. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido detalladamente. Y tan importante fue esta noticia, hermanos, que Lucas, movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y vuelve y repite en el capítulo 11 lo que sucedió, los sucesos que se dieron en Cesarea con Cornelio. Lo que pudimos ver en el capítulo 10 están detallados desde el verso 5 hasta el verso 16. Y esto tiene tiene un sentido. Esto da importancia a lo que Pedro, a este suceso, porque está repetido. O sea, en el capítulo 10 nosotros podemos ver todo lo que sucede, pero en el 11 volvemos a ver también todo lo que sucede desde el 5 al 16. Y esto es importante que esté ahí repetido nuevamente, porque esto marca un precedente para la iglesia de hoy en día, para la iglesia gentil en ese entonces. ¿Por qué? Porque Pedro le explica a los hermanos en Jerusalén qué es lo que está sucediendo realmente, qué es lo que está pasando. Y vamos a volver a leer otra vez. Sé que la semana pasada vieron todo eso, pero vamos a leerlo para poder recordar todos estos sucesos y las bases y los argumentos de por qué hoy en día existe la iglesia, porque hoy más bien se agrega los gentiles, porque ya no somos una división entre judíos y prosélitos o gentiles, sino que somos simplemente la iglesia de Dios. Dice, verso 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entro jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces, dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén.
Y era necesario que Pedro pudiera hablarle estas cosas a estos hermanos para que ellos pudieran entender, pero Pedro puede hablar de esta forma porque ya Dios venía enseñándole y guiándole al respecto. Los hermanos en Jerusalén, en Judea, ellos no podían entender porque no tenían esta explicación. Y como dije, en ese momento ellos necesitaban que se les diera a conocer muchas cosas todavía sobre ese tipo de cuestiones. Ellos necesitaban muchas enseñanzas y Pedro ya había sido enseñado por Dios cuando se le apareció en visión con este éxtasis, que Pedro le decía: yo no voy a ingerir cosa inmunda, Señor, y vuelve y repite y le repite otra vez lo mismo, y es característico de Pedro. Nosotros sabemos que Pedro en muchas ocasiones al mismo Señor Jesús le volvía y le enfrentaba y le decía: no, Señor. Y nosotros sabemos el carácter de Pedro y podemos ver otra vez que todavía le quedan rasgos de este carácter. Y el Señor le dice a Pedro: a lo que yo he limpiado, a lo que yo he purificado, no les llames tú inmundo. Ya Dios había empezado a enseñar a Pedro sobre este problema entre judíos y gentiles. Ya Dios había empezado a trabajar en el corazón de Pedro, y ahora a Pedro le tocaba enseñarles a los hermanos en Judea. Y era necesario para que ellos entendieran que el cristianismo no se iba a convertir en otra secta más del judaísmo. No se iba a convertir en otra costumbre, en muchas ocasiones sin sentido. Ellos no estaban entendiendo todavía de que esto no era un tema nacional, no era un tema solamente de una comunidad. No, esto era un tema global. Esto era un tema general de todo el vivo. Jesús deja su mensaje, deja el mandato, la comisión, y lo deja bien expresado. Y nosotros en uno de los evangelios, por ejemplo, podemos escoger a Marcos, lo dice bien claro: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y yo no sé qué otras palabras más generales hay que todo el mundo y toda criatura. Ahí no está haciendo acepción de personas, ¿no se ha fijado? No está diciendo a lo de Judea, Samaria y déjalo ahí. No, todo el mundo, a todo el vivo, a toda criatura. Y el verso 16 del capítulo 16 de Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Y ya, esa es la misión. Eso es lo que se debe hacer. Ya era hora de soltar las cargas. Una de las cargas en ese momento, en ese entonces, en esa época del inicio de la iglesia, era primero que no se estaban expandiendo, que no estaban cumpliendo el mandato del Señor de expandirse por los lugares. Vino Esteban, todo el mundo empezó a salir. Problema resuelto. Ahora el tema de la circuncisión. Viene Cornelio. Se convierte Cornelio, considerado gentil, junto con los de su casa. Problema resuelto. Habían que soltar cargas que le hacían peso a la predicación del evangelio en ese momento, y esa era una de ellas. Esa pared de concreto, Dios, y hay que reconocer que Dios obra de manera que nosotros no podemos entender, porque es fácil poder ver cómo Dios simultáneamente podía trabajar con Pedro, pero también trabajar con Cornelio.
trabajar con Cornelio, pero también trabajar con Pedro. Pero hoy en día, o sea, nosotros, en la actualidad, nosotros no vemos esa parte, ese trabajo de que hace Dios, no lo vemos usted ni yo. Pero Dios, esa es la manera en que obra, de una manera soberana, de una manera misericordiosa, teniendo gracia para con todos sus hijos, sin acepción de personas. El verso 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y Pedro se ve incapaz de estorbar en los planes del Señor. Y es lo que le comunica a los hermanos, haciéndoles saber que ellos tampoco tienen esa autoridad o tienen esa tarea de estorbar y de decir no, aquí no se le va a predicar a los gentiles. Nosotros vamos a mantener nuestra costumbre, somos judíos, eso viene desde Abraham y eso se queda ahí. Y Pedro le habla con palabras sabias y él mismo dice: ¿quién soy yo para estorbar en los planes del Señor? Textualmente él dice: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Evidentemente Pedro ya había sido enseñado con respecto a esta cuestión. Y hay algo interesante aquí en el verso 16, porque esto tenemos que verlo, pero de qué manera los hermanos de Judea pueden recibir este mensaje. Ellos fácilmente pudieron no creerle a lo que él estaba narrando, lo que él estaba explicando, que sucedió en Cesarea, porque ellos no estaban en ese lugar. Pero hay elementos que le dan veracidad a lo que Pedro les está contando. Uno de ellos es que primero Pedro no andaba solo. Pedro andaba con 6 hermanos más, es decir, que son 7 testimonios que hay de lo que ha sucedido. Y 2, todo encaja. Lo que Pedro le está hablando que sucedió con Cornelio acerca del Espíritu Santo le hace sentido a los hermanos de Judea, porque ellos experimentaron esto también. Él dice: cuando dijo Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y es lo que está sucediendo, y es lo que sucedió con Cornelio, y todo encaja. Y es por eso entonces que ellos pueden responder ante la explicación de Pedro en el verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ellos no le queda hacer más nada que callar su protesta. Y dice: y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pared derrumbada. Y es sorprendente escuchar que estos hermanos ya aceptan la idea de romper con esta división. Y ellos dicen con signo de exclamación: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estos hermanos han creído en el Señor, en Jesús. Y esta es la respuesta que se debe esperar de un creyente. No se puede ser necio ante mi creencia, lo que yo creo y sostengo y vengo viendo desde hace tiempo, desde que era pequeño. No, esta es la respuesta que se necesita del creyente cuando Dios
obra genuinamente y cuando Dios enseña y dice, por aquí es que hay que ir, la respuesta del creyente debe ser en obediencia a eso. Y esto es lo que está sucediendo con estos hermanos. Ellos creen a Pedro y a los demás hermanos lo que ellos dicen y aceptan que también la gracia Dios la diseñó para los gentiles. Ellos no tuvieron otra opción que callar su protesta. Y nosotros debemos aprender, a modo de conclusión y aplicación, de que la palabra de Dios enseña al creyente, al que es fiel a su palabra, que su gracia o su accionar, su soberanía, Él es la única persona con la autoridad para decidir a quién Él le otorga las cosas. Dios puede decidir de quién tiene misericordia y de quién no. En el caso con Jonás, Jonás quería que el Señor no tuviera misericordia con Nínive. Y Dios le da una enseñanza dejándole saber que el único que tiene la autoridad para decidir ese tipo de cosas es Dios. En el capítulo 4 de Jonás hay una enseñanza que quisiera tocar para concluir. Capítulo 4, verso 10. Dice, vamos a leer desde el verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, sí. Verso 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayó, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y el verso 11 dice, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Y lo dejamos hasta ahí. Jonás, en cierta forma, con su intención del corazón, él quería definir o hacer un juicio que no le tocaba a él hacer. Y Dios le explica a través de esta misericordia que él tiene con él, de crear sombra para su protección, pero luego esa misma bondad que tiene Dios de crear la calabacera, luego es quitada. Y Jonás maldice y se desea la muerte. Y nosotros, algo que tenemos que tener bien claro es que pueden pasar cosas en nuestras vidas que muchas veces nosotros no entendemos y que llega un punto que nosotros hasta podemos enojarnos y llegar hasta cuestionar a Dios.
porque nosotros no tenemos en nuestras manos ni en nuestras mentes todo el plan y todo su propósito, y muchas veces no entendemos la misericordia de Dios para con otras personas. Solamente pensamos en que es Dios obra para mí únicamente, pero hay un pueblo entero que necesita de esa gracia que usted también quiere. Wendy. Bueno, a veces podemos llegar a cometer errores de pensar que una persona no tenga misericordia, o sea, que Dios no va a tener misericordia con esa persona porque ha sido muy malo, y a veces hasta ni queremos predicarle porque ya ese está perdido. Y caemos o podemos caer en esa parte que es bastante mala y podemos comportarnos como Jonás. Y a veces hay gente que hacen cosas tan malas y tan terribles que uno dice, ese Dios no lo puede perdonar, pero ¿cómo lo puede perdonar? Pero Dios no hace excepción de personas. Gracias por su gran misericordia, que no tiene el corazón de nosotros, porque si no, ni nosotros estuviéramos aquí. Entonces, damos muchas gracias al Señor para que nosotros también tomemos en cuenta eso, y cuando prediquemos y cuando veamos a alguien, veamos que el Señor tiene misericordia, así también nosotros debemos de tener misericordia para los demás. Amén, así es. Y para concluir, como ya había mencionado, la situación con Jonás es similar a lo que pasa con los hermanos de la circuncisión y los gentiles. Ellos querían definir también lo que Dios, lo que el plan de Dios ya estaba determinado a hacer, pero Dios, con su gracia, aún teniendo misericordia de ellos mismos, les enseña y les muestra de que su gracia no es solamente para un grupo de personas, sino para todo aquel que cree en Él, y todo aquel que cree y le quiere seguir y le quiere servir, reconociéndolo como único y suficiente Salvador. Dios tiene misericordia de quien Él quiera. Y esto era algo difícil de entender para los judíos de la circuncisión. Pero hoy en día nosotros también debemos entender esa verdad, que aunque no sea nuestra barrera, no sea el tema de la circuncisión, pudieran ser otras cosas que estén estorbando el evangelio, otros pudiera ser caprichos de nuestra parte que impidan que muchas veces no le llegue el evangelio a alguien, o alguna bondad que por parte del Señor, o bendición por parte del Señor. No estorbe la bendición del Señor, porque usted ni nadie podrá estorbarlo o podrá impedirlo. Más bien usted puede ser desechado y el Señor utilizar a otra persona antes de que eso no se cumpla. Así que siempre estemos dispuestos y seamos siervos humildes, sabios, de que Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos ha hablado hoy. Te rogamos, Dios, que podamos llevarnos a nuestros hogares alguna enseñanza. Y yo sé que tu palabra, Señor, trabaja en cada uno de nuestros corazones de forma diferente, Señor. Así que te pedimos para que tú nos des sabiduría y para que nos des voluntad para nosotros hacer bien como conviene, Dios, según tu palabra. Guárdanos y cuídanos en nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.